Previamente, en One Piece, luego de encontrar a Bonnie, los Mugiwara se ven envueltos en un gran problema, ya que del mar aparece un tiburón gigante hecho de hierro, el cual comienza a atacar el Sunny. Chopper y Luffy caen al agua junto con Bonnie, y Jinbei va a buscarlos mientras Franky queda a cargo de manejar el Sunny. Desgraciadamente el tiburón no los va a dejar ir fácilmente, así que lanza torpedos de su boca, logrando tumbar el barco, así que todos los Mugiwaras caen, y mientras esto pasa, un robot gigante enfrenta al tiburón hasta espantarlo. Mientras tanto, Tashigi y la marina se encargan de darle a los niños gigantes de Pond Hazard medicinas para que vuelvan a su tamaño original, al mismo tiempo que Helmeppo pide a sus compañeros que vayan a ayudarlos a rescatar a Koby, ya que fue solo a la isla pirata, pero dada la situación del gobierno, no pueden hacer nada. Tras un tiempo, Luffy y los demás llegan a Egghead, donde Bonnie los pone al tanto, contándoles que ahí es donde se encuentra Vegapunk, el más grande científico que trabaja con la marina y con quien tiene asuntos pendientes. Por otro lado, los Mugiwaras ven que del robot que los salvó emerge una mujer, la cual en realidad no lo salvó, sino que es una científica que trabaja para el gobierno, afirmando que es Vegapunk. Esto me parece muy sospechoso. Y en efecto, en realidad es Lilith, la Punk número 2, quien vino estratégicamente con un montón de armas marinas con forma de animal, amenazando a los Mugiwaras con darlos de comer a las bestias si no le entregan sus objetos de valor. Mientras todos ellos se maravillan con su belleza o sus inventos, Stella recibe una llamada de Shaka, el Punk 1, quien le advierte que todos ellos son piratas extremadamente peligrosos y que seguramente la harán picadillo. Mientras tanto, Luffy se entera que Bonnie odia a Vegapunk porque convirtió a su padre en un cyborg, ya que no puede ni reconocerse a sí mismo. Tras esto llegan a Egghead, una ciudad futurista que deja a Luffy maravillado. Al intentar tocar un dragón gigante, lo atraviesa, y lo mismo sucede cuando se encuentra un helado gigante con los chicos. Tristemente, todo lo que ven es solo un holograma, lo que los hace enojar mucho. De la nada aparece una chica gigante, quien les explica que la temperatura de la isla es debido a un invento suyo, pero que no pueden manejarlo por falta de recursos. Luego les muestra una máquina expendedora que pueden cocinar miles de platos en un solo minuto, y los chicos aprovechan esto. Además, también les muestra cómo su tecnología puede tocar los hologramas con guantes especiales que manipulan la luz de estos como algo real. Finalmente la chica se presenta como Vegapunk, aunque en realidad es la Punk 5 Atlas, dejándolos a todos muy confundidos. Es como si Vegapunk en realidad fueran un montón de robots que se hacen pasar por una persona. Nos trasladamos al CP0, quienes están discutiendo sobre los satélites de Vegapunk. Dado a que este es tan listo, tuvo que crear 6 individuos que funcionaran como divisiones de sí mismo y poder ser más productivo. Ni siquiera Lucci cree en esto, pero lo que le importa es ir a Egghead ahora mismo. Volviendo con Luffy, termina de comer junto con los chicos y aprende más sobre la isla, como que por ejemplo hay un perro que no tolera que tiren basura y los termina mordiendo por hacerlo, para después despedirse de Atlas, ya que su trabajo es ser violenta con los hologramas. Poco después, Luffy se cambia de ropa en otra tienda y luego los demás lo siguen. Antes de separarse para ir a explorar Egghead, Luffy siente la presencia de alguien cerca y se da cuenta de que se trata de Kuma. Alerta a todos que no se muevan, pero el pacifista los ubica rápidamente, obligándolos a emprender la huida. En cierto punto, no les queda de otra más que pelear, así que Luffy se prepara para el combate. Es entonces que Bonnie los detiene, ya que resulta que su supuesto padre era Kuma, y la única familia que le queda. Antes de poder explicar más, Kuma ataca con sus rayos. Por otra parte, en el mar, Lo y sus piratas se encuentran con Barba Negra. De inmediato escapan por el agua, sin embargo, por alguna extraña razón, Lo se convierte en mujer. Y ¡oh! Nueva waifu. Solo espero que no tenga sorpresa. Y no es el único, poco a poco todos empiezan a convertirse en mujeres. Todo esto es por el poder de una Kuma, pero Lo aprendió en Wano que con un gran haki puede anular los poderes de estas. De esa manera, todos usando haki logran curarse rápido, permitiendo que lleguen a tierra. ¡Demonios! Quería ver más a Lo mujer. Por desgracia, los piratas de Barba Negra no los dejan en paz y ni siquiera Lo puede hacerles frente sin cansarse. Barba Negra quiere los Row Poneglyphs y sabe que para obtenerlos debe acabar con Lo. La batalla entre ambos piratas inicia y aunque los de Barba Negra tienen todas sus habilidades superpoderosas, los piratas de corazón se defienden muy bien bajo el mar, logrando poner en aprietos el barco de sus enemigos. En este se encuentra atrapada Pudding. Luego de que Big Mom cayera, los piratas de Barba Negra acudieron a Whole Cake para acabar con todos, recibiendo ayuda de Kusan. Lo no le pone la pelea fácil a Barba Negra, gracias a las habilidades de su Akuma no Mi despertada, pudiendo crear rooms a distancia o imbuir su espada en una. En cierto punto, los dos se enfrentan cara a cara y Barba Negra aprovecha este momento para intentar absorber el poder de Lo. De regreso a Egghead, Luffy escapa con Bonnie y los demás, llevándolos hasta un callejón sin salida donde se ven obligados a enfrentarse sí o sí a Akuma. Bonnie, en un intento desesperado de que no dañen a su padre, cambia sus edades. De esa forma, Akuma no puede reconocerlos y cesa su ataque. Poco después, caen por una pared falsa en un basurero, y ahí todos intentan convencer a Bonnie de que no importa si su padre es un cyborg que opera contra su voluntad o no, el
hecho es que si no se defienden terminarán muertos. Dicho esto, todos vuelven a sus edades normales, y al mismo tiempo el resto de los Mugiwaras son llevados por Lilith hacia Egghead. Estos llegan hasta la entrada, maravillándose de todas las cosas asombrosas que hay en la isla, como las nubes que hacen de suelo, igual que en Skypiea. Mientras los Mugiwaras van dentro de la isla, Zoro y Brock se quedan a cuidar del barco, dejando ir a Caribou por fin. Los Mugiwaras atraviesan los pasillos de la entrada siguiendo las instrucciones de Edison, otra de las partes de Vegapunk. Momentos después se encuentran con una versión más joven de Jinbei, la cual tiene alas, y cuando los ve no duden en atacarlos con un rayo idéntico al de los pacifistas. Chaka a su vez conversa con Dragón, advirtiéndole que morirá pronto. Volviendo a la pelea, los Mugiwaras apenas se defienden del ataque del Jinbei joven. Este, según los Vegapunks, es un Seraphim, una criatura creada por ellos para pelear. Este ataca a los Mugiwaras usando las mismas habilidades de Jinbei, como escudos de agua, nado por la superficie y el karate Gyojin. Aunque no quieren dañar a su amigo, cuando este arremete contra ellos no pueden hacer más que pelear, usando sus mejores habilidades para defenderse, pero el Seraphim no retrocede, en cambio tiene la ventaja. Mientras tanto, Lilith, Edison y Pitágoras siguen observando todo desde su laboratorio, recopilando un montón de datos sobre la pelea y el desarrollo del Seraphim. En ese momento todos los Vegapunks empiezan a tener hambre, así que envían un mensaje a York, otra de sus ramificaciones, para que se encargue de ellos. Por lo visto, todos los Vegapunks están conectados entre sí, ya que cuando York come, todos los demás se nutren. Lo mismo sucede cuando va al baño o cuando quiere dormir. En resumen, su único trabajo es mantener las funciones de todos los demás, permitiendo que estos trabajen. En ese momento, Chaka le advierte a los del laboratorio que dejen de probar al Seraphim, ya que tiene asuntos más importantes que resolver con los Mugiwaras. Es así que entra con ellos a la sala de combate, y luego les comenta que aunque toda la tecnología que han visto parece del futuro, en realidad solo es del pasado, ya que hace 900 años había una isla idéntica a Egghead, y como prueba, Luffy y los demás encuentran un robot antiguo de aquella época en el basurero. Continuando con la explicación, Chaka les comenta a los Mugiwara sobre el siglo vacío, y cómo es que hace tantos años Ohara, la principal fuente de conocimiento sobre este periodo de tiempo, fue eliminado. Robin recuerda aquella época con mucha claridad, y Chaka continúa explicando que es probable que el gobierno mundial haya eliminado el siglo vacío por miedo a que se vean amenazados, dada la existencia de una isla tan avanzada como la de Egghead que conocen, a la cual tuvieron que eliminar no solo del mundo, sino también de la historia. El haber eliminado a Ohara fue la confirmación de este hecho, aunque sigue siendo solo una teoría. Vegapunk, tras la destrucción de la isla, fue a visitarla y encontró una enorme cantidad de libros, los cuales contenían todo el conocimiento acumulado de Ohara, ya que los arqueólogos de entonces prefirieron guardarle esto a la siguiente generación en lugar de salvarse. Robin confirma este hecho y que la teoría de Chaka es cierta. Este también revela que justo después de descubrir los libros conoció a los revolucionarios. De regreso con Luffy, este y Chopper intentan activar el robot, pero no logran hacerlo funcionar hasta que de la nada ocurre un estruendo, y entonces el verdadero Vegapunk aparece. Luffy lo saca del robot y este le enseña cómo volar con su Doom Shoes. Volviendo con Chaka, este cuenta que el verdadero Vegapunk fue a Ohara luego de que fuera destruida. Para recordar a las víctimas, ahí se encontró con los gigantes, quienes estaban llevándose los libros para que los descubrimientos de Ohara no fueran olvidados. También se encontró con Dragon, quien pese a haber sido un pacifista en ese entonces, no quería que la tragedia de la isla se repitiera, así que poco después formó el ejército revolucionario para derrocar al gobierno mundial con Ivankov y Kuma. Mientras todo esto sucedía, Vegapunk fue a Elbaf para leer todos los documentos que habían guardado de Ohara. El hombre que los resguardaba no era otro más que el viejo amigo de Robin, el gigante Soul, que ahora está escondido pero vivo. ¡Bandita! ¡Saúl está vivo! ¡Saúl está vivo! ¡Pinche Oda! ¿Cómo te gusta no matar personajes? Pero cuando los matas, lloro y luego me dices que están vivos. De regreso al basurero, el Vegapunk original les explica que el tamaño de su cabeza no es la que debería, ya que se la cortó y puso una antena en su lugar. De hecho, el huevo gigante en el cielo de la isla es su cerebro, ya que este crece continuamente a medida que reúne datos. Así ha formado Punk Records, la base de información que ha recopilado y sigue recopilando información, y para mejorar su eficiencia creó a 6 variantes que trabajan en la isla para él. Bonnie no está interesada en nada de esto y lo amenaza con un arma para que le devuelva a su padre Kuma. Esta arma atrae muchos insectos que la hacen desmayarse, y aunque Vegapunk se salva, comprende por qué ella lo quiere muerto, y momentos después admite que fue el responsable de crear la Akuma no Mi de Momonosuke y que el robot que hay ahí atacó a Mary Joyce hace 200 años. Al mismo tiempo, el CP0 se acerca a Egghead con el objetivo de eliminar a Vegapunk. De regreso con este último, Luffy y los demás se sorprenden al saber que este robot que encontraron fue el que atacó Mary Joyce hace tantos años, pero
pero lo que es todavía más extraño es que fue construido hace 900 años. La única razón por la que no tuvo éxito en su ataque es que se quedó sin energía. Ni siquiera un genio como Vegapunk ha logrado hacer que funcione o descubrir cómo repararlo. Sin embargo, ha mantenido esto en secreto desde que lo descubrió, al punto que el gobierno mundial no sabe que está ahí. Habiendo dicho eso, recuerda que debe decirle algo a Bonnie cuando despierte, pero antes le pide a Luffy que lo saque de Egghead. Mientras esto sucede, el CP0 se acerca, encontrándose con las bestias marinas artificiales. Al atacar a una de ellas, consigue comunicarse con Pitágoras y el resto. Shaka quiere hacerles frente y para esto se comunica con el CP0, quienes advierten que en los últimos 2 meses ningún barco que llegó a Egghead ha vuelto a verse. Esto levanta sospechas por parte de la marina, quienes ahora quieren entrar a la isla para investigar, y entre ellos se encuentra Lucci. Por si no lo recuerdan, además de que lo estuve mencionando varias veces en todos los videos de One Piece, es el hombre palomo pero con un nuevo outfit. Al mismo tiempo, Kuma huye de la isla de los revolucionarios, marchándose a otro lugar. Volviendo con Vegapunk, este le cuenta a Luffy que su sueño es darle energía infinita al mundo entero, pero para ello necesita aprender cómo funciona el robot gigante, y sabe que la respuesta se encuentra en el siglo vacío. Es por eso que necesita huir de Egghead y separarse del gobierno. En ese momento, el ataque a la isla inicia. El CP0, en vista de que no los dejarán entrar, usan un Serafín con la forma de Kuma para entrar, teletransportándose gracias a su poder. De ese modo, la isla entra en alerta, ya que el CP0 acaba de llegar con intenciones asesinas. Los Punks empiezan el proceso de defensa, activando los Serafins, que tienen la apariencia de Jinbei, Mihawk y Bua Hancock. Mientras tanto, Jinbei le explica a Luffy que el CP0 son los que reciben órdenes directas de los dragones celestiales, y como tal, son tan fuertes que se dice que una isla se mueve cada vez que aparecen. Vegapunk ya sabía que irían a buscarlo, y por eso le pide ayuda a Luffy, a lo que este accede sin pensarlo. El viejo, en vista de que las cosas se pondrían peligrosas, huye hacia la parte superior de la isla donde estará más seguro, mientras Kaku se enfrenta a los hologramas, sin darse cuenta de que lo son, para luego ir a Punk Rocker, donde se encuentra su objetivo, pero antes de llegar, los misiles de defensa lo detienen. Atlas aparece poco después para enfrentarse al CP0, y Lucci, sin un ápice de piedad, la destruye. Luffy y los demás llegan en ese momento para ver lo que pasó, y con solo ver a Atlas, nuestro prota se enfurece con Lucci. Akainu se entera que Lucci está en Egghead con Luffy y manda la orden de que no lo enfrenten hasta que Kizaru llegue justo con la marina. Desgraciadamente para él, es exactamente lo que pasa, ya que Luffy no puede tolerar que hayan dañado a alguien que fue tan amable con él y sus amigos. Así comienza la pelea con Lucci. Ambos usan haki, demostrando que son mucho más fuertes que hace años. Lucci le pregunta qué pasó con su cartel de Se Busca, ya que está muy diferente en esa foto, a lo que Luffy le muestra su verdadero poder, debido a que su fruta fue despertada. Sin embargo, Lucci también tuvo su despertar, demostrando que en esos años también aumentó su poder y comienza a correr a una velocidad tal que Luffy no puede seguirlo con la mirada. Aún así, no es suficiente para detenerlo, y ambos comienzan a luchar tan ferozmente que todo Egghead empieza a ser destruido. En su laboratorio, Vegapunk observa a Luffy y le cuenta a los Mugiwaras que su fruta no es la Gomu Gomu como todos dicen, sino una Zoan mítica, que convierte a Luffy en el dios del sol Nika, que lucha mientras hace sonreír a la gente. Según las teorías de Vegapunk, las Akuma no Mi son el deseo de alguien y permite que quien las coma viva una realidad diferente, llevando como consecuencia a ser odiado por el mar, la madre de todos los seres vivos. Mientras la pelea continúa, Vegapunk le ordena a Sentomaru que para devolverle el favor que le hizo en el pasado, comande a los Serafins, y como tiene mayor autoridad que el CP0, manda a estos, incluido al de Kuma, a que los enfrenten. Lucci previó esto y por eso elimina a Sentomaru, tomando el control de los Serafins. Por suerte Sentomaru no murió, pero no logró cubrirse a tiempo para evitar el daño. Lucci trata de acabar con él, pero Luffy, usando su nuevo poder, lo manda lejos de una patada, aunque es tan fuerte y alocado que ya no puede ni controlarse y termina taladrándose a sí mismo hacia abajo. Mientras Vegapunk cuenta que según las investigaciones los Akuma no Mi pueden crearse de forma artificial, es un proceso demasiado difícil y hasta ahora solo ha tenido éxito con las paramecias, gracias a la sangre verde que tienen los Serafins, que según sus palabras son la forma más fuerte de la humanidad, capaces de emular los poderes de un Akuma no Mi con usuarios originales. De regreso a la pelea en la isla, Luffy defiende a Sentomaru de Lucci, logrando poner a este último en aprietos, mientras que sus amigos corren con Bonnie en sus brazos rumbo al cohete que los llevará con Vegapunk. Luffy consigue derrotar a Lucci con un golpe tan fuerte que lo recuerda a su último enfrentamiento, para luego salir volando a toda marcha hacia el cohete, prometiéndole a Sentomaru que protegerán y sacarán a Vegapunk de la isla. Mientras los Mugiwaras escapan del CP0, Sentomaru colapsa debido a sus heridas y vemos como Lucci extrañamente sobrevivió al enfrentamiento, y ahora él junto a su grupo continuarán con su objetivo. Vegapunk les explica a los Mugiwaras que el CP0 lo está buscando a él porque el gobierno mundial lo quiere muerto. Es la persona más lista del mundo
peligroso y como no quiere compartir sus investigaciones o información, es obvio que es un peligro para los gobernantes viejos. Debido a esto, los Mugiwaras aceptan llevárselo al Sony. Al mismo tiempo, Bonnie toma un tubo como arma y camina rumbo a ver a Vegapunk para reclamarle por lo que le hizo a su padre. Este último llega hasta la isla de Mary Joyce, sonando todas las alarmas del lugar porque se suponía que había desaparecido de la Tierra de los Dioses hace poco y dado que no conocen su programación actual, es muy peligroso. De regreso a Egghead, el CP0 se separan para ir a buscar a Vegapunk, pero no pueden ir a su laboratorio debido a la barrera de misiles. Vegapunk y sus satélites empiezan a discutir sobre qué hacer. Lilith quiere pelear, pero Shaka convence a todos de que esa es la peor opción, dado que no tienen cómo defenderse por su cuenta, sin mencionar que huir ahora mismo es la mejor opción. Tras pedir ayuda a un aliado, Vegapunk se pone contento, pero de la nada la barrera defensiva cae y los Punks confirman que ninguno de los presentes ha podido accionarla. Esto no tiene sentido, ya que solo ellos controlan los por récord, pero el CP0 aprovecha esto para subir y destruir a Vegapunk junto con los Mugiwaras, y para empeorar las cosas, Kizaru está llegando a Egghead. ¡Por Dios, Oda! ¡Dale un respiro a los Mugiwaras! Kaku lanza su corte hacia el Sony, pero antes de que pueda alcanzarlo, Zoro despierta de su siesta y contraataca para defender su barco. Mientras que él y Brock defienden el Sony, Luffy y sus amigos se reúnen por fin, enterándose de que deben abandonar Egghead lo antes posible para salvar a Vegapunk. Justo entonces se dan cuenta de que no está, y eso es porque Bonnie finalmente lo encontró y quiere matarlo. Vegapunk hace lo posible para evadirla y admite que no puede devolver a Kuma a la normalidad, pero afirma que hubo una buena razón para convertirlo en cyborg. Esto solamente aumenta la furia de Bonnie, quien lo reduce a un niño para que no pueda seguir huyendo, exigiendo respuestas. Vegapunk le asegura que nunca quiso hacerle daño a Kuma, ya que es uno de sus mejores amigos, y le prometió nunca decirle nada a nadie acerca de esta transformación. Bonnie solo se enoja más, y luego encuentra una sala que al parecer tiene la respuesta, dándole recuerdos de su padre cuando aún era un humano. A su vez, Kid llega hasta Elbaf, la tierra de los gigantes, y en los cuarteles de la marina. Gar le ofrece a Helmepo unirse a su barco para ir a rescatar a Koby de Barba Negra. Vegapunk intenta que Bonnie no interactúe con la esfera de Kuma, mientras que recuerda cuando experimentaban juntos, intentando descubrir lo que era y cómo funcionaba el alma, las emociones y los pensamientos, pero Kuma se negaba a ser un sujeto de laboratorio para Vegapunk. De regreso a Zoro, este continúa luchando contra Kaku, quien reconoce su fuerza pero no piensa dejar que lo derrote una vez más. Los serafines aparecen poco después para ayudar en la pelea. Esto sorprende a todos, incluido al CP0, ya que no los llamaron. Esto es debido a que los serafines tienen cierto nivel de decisión propia, pero ahora que están presentes, los Punks pueden comandarlos y usarlos contra el CP0, ya que su autoridad sobre ellos es mayor. A su vez, Bonnie sabe que la esfera de Kuma que acaba de encontrar son sus recuerdos, y este sigue escalando hacia Mary Joyce sin importar que lo tumben una y otra vez. Mientras Lilith y Edison salen para unirse a la pelea y comandar a los serafines, Kaku demuestra a Zoro que también se ha hecho más fuerte, despertando su fruta de la jirafa. Lo que no esperaba era que gracias a Kaido, ahora Zoro puede predecir mejor sus movimientos con sus espadas, enfrentándolo como si nada. Lucci no quiere perder el tiempo, así que manda a los serafines a que destruyan el laboratorio. En un momento de descuido, Stucci pone a dormir al CP0 con sus colmillos, quedándose frente a frente contra Zoro. Stucci resulta que es una espía infiltrada por Vegapunk en el gobierno desde hace más de 20 años. Su intención no era usarla para neutralizar al CP0, pero no le quedó de otra. Lo malo es que ella no tiene la autoridad de Lucci o Kaku, por lo que no puede detener a los serafines, los cuales continúan atacando el laboratorio. Lilith y Edison van a toda velocidad al campo de batalla para intentar detenerlos, y cuando Lilith da la orden, el serafín de Mihawk la ataca con un corte, pero Edison se interpone a tiempo para salvarla, al igual que Zoro, el cual enfrenta al clon de su maestro con emoción. Poco después la pelea termina gracias a la orden de Lilith. Mientras todos se preparan para irse, Luffy busca a Vegapunk por el laboratorio, pero resulta que desapareció por completo. Pasamos a ver Sphinx, la isla natal de Barba Blanca, donde Marco llega para enterarse que la marina los atacó, buscando el tesoro de su antiguo capitán, y que Weevil llegó para defenderlos, pero al final fue capturado. Su madre afirma que es el verdadero hijo de Barba Blanca, y que Vegapunk puede probarlo. A su vez, Kizaru se reúne con Saturn, uno de los ancianos del gobierno a quien Vegapunk ha traicionado, y menciona que lo ocurrido es una verdadera pena. Los pacifistas aparecen en Egghead para enfrentarse a la marina, pero no son como los modelos que conocemos, son muchos más poderosos,
pudiendo encerrar y contener fácilmente a los soldados. Sentomaru trata de comunicarse con Vegapunk, pero no obtiene respuestas del Dendenmushi. Recuerda que le dejó todo a Luffy, así que si de todas formas ya es un traidor, por lo menos hará lo que quiera. Dicho eso, activa a todos los pacifistas para que salgan a defender la isla y permitir que Vegapunk escape. Por otro lado, Bonnie accede a los recuerdos de Kuma, encontrándose en un campo de hierba donde ve a un niño llorando, mencionando que ya no puede soportarlo más, y no es otro más que el mismo Kuma. Mientras esto sucede, regresamos con los Mugiwaras. Luffy se cansó de buscar a Vegapunk por todo el laboratorio, y Shaka no tiene buenas noticias. Para empezar, aparte de haber perdido al Pong original, también han perdido el control sobre la cúpula de defensa, lo cual significa que no pueden escapar del laboratorio, ya que si lo intentan, los láseres los atacarán. Sin más opción, todos se preparan, cada uno con un satélite de Vegapunk para ubicarse en el laboratorio, mientras que Zoro y Luffy se quedan a vigilar a Lucci y Kaku, recordando los viejos tiempos en Water 7. Por otro lado, Morgans, en su Zeppelin, conversa con Wapol y Vivi sobre la nueva noticia de Vegapunk y Luffy, ansioso por entretener al mundo con una historia. De regreso a Bonnie, este ve los recuerdos de su padre cuando era niño, el cual no quiere volver con unos hombres, los cuales lo refuerzan a hacer lo que le dicen. Aún así, lo golpean con palos. Kuma solo puede llorar a gritos e intenta resistir en vano, mientras que Bonnie solo trata de ayudarlo, pero al ser un recuerdo no puede cambiarlo y solo se aleja cada vez más hasta que finalmente es expulsada de este. Pitágoras es atacado mientras busca a Vegapunk y Shaka recupera el control de uno de los Dendenmushi, pero este también es atacado en cuando enfoca el responsable. Los Mugiwaras continúan explorando todos los rincones del laboratorio de Vegapunk, comprendiendo que no solo es grande, sino también lleno de maravillas como diamantes y joyas para Nami, u órganos artificiales para Chopper y muchas otras cosas sorprendentes. Sin embargo, a medida que avanzan, el atacante sigue causando destrozos en las instalaciones. Lucci va a ver a Shaka, descubriendo que quien sea que esté en el edificio quiere dejarlos incomunicados. Pasamos a ver a Usopp y su grupo, quienes encuentran el cuerpo y la cabeza de Pitágoras separados, y poco después George se topa con el Serafín de Hancock, la cual usa sus poderes para petrificarla. Al ver esto, Lilith intenta controlar a la Serafín para que se quede quieta, pero no sirve de nada, y esta le dispara con su rayo de luz. Lo mismo sucede en la zona donde se encuentra Zoro, ya que los Serafín de Kuma y Mihawk aparecen para enfrentarse a él, pero esto es solo un engaño, ya que el verdadero objetivo de los Serafins es liberar al CP0. Luffy y Shaka aparecen poco después, intentando ayudar. Shaka trata de usar su autoridad para controlarlos, pero esto no sirve de nada, ya que los Serafin todavía son hostiles. Shaka, por su parte, comprende que todo lo que ocurre podría ser producto de una traición, ya que solo otro de los Vegapunks podría ser el responsable de haberlo planeado todo para que no pudieran salir, y los Serafin estuvieran en contra de ellos. El CP0, al escuchar esto, ofrece a Luffy y Zoro que los liberen para que luchen juntos, pero estos se asquean ante la idea de trabajar con ellos. A su vez, vemos que el verdadero Vegapunk está encerrado con todos los soldados de la marina que llegaron a la isla, sin poder creer aún quién es el responsable de todo esto, y teme que la información sobre Ohara haya sido filtrada al gobierno mundial. Sentomaru, por otro lado, sabe que como Vegapunk es el objetivo del gobierno mundial, posiblemente ocurra un incidente como el de Ohara en la isla. Volviendo con Luffy y Zoro, estos se niegan a liberar al CP0 y descubren que Serafin Mihawk tiene el mismo poder que el Mr. One, para convertir partes de su cuerpo en espadas. La situación se vuelve cada vez peor, ya que los Serafins continúan atacando a los Mugiwara y a todos los que se encuentran en las instalaciones de Vegapunk, causando un caos total. En medio de todo esto, Zoro y Luffy tratan de enfrentarse a las copias de Mihawk y Kuma, pero le es difícil teniendo que defender a Lucci y Kaku de los ataques. Este último ofrece que los liberen para ayudar en la pelea. Zoro se quiere negar, pero Luffy sabe que no tiene de otra, así que le pide a Shaka las llaves de las esposas. Lucci, aún con el gesto de Luffy, tiene pensado matarlo a él y a los Mugiwaras en cuanto todo termine. En cuanto el CP0 se libera, estos luchan junto a los dos más fuertes de los Mugiwaras, demostrando que son un gran equipo juntos, venciendo así a los Serafins. Por otra parte, vemos a la pandilla de Shanks y sus amigos, quienes se encuentran discutiendo con un niño que les recuerda a Luffy. Bromas aparte, se enteran de que Kick está cerca y tiene ganas de pelear con ellos. Lo que no sabe este último es que se encuentran en Elbaf, la tierra de los gigantes, donde también están Brogy y Dory. Los recuerdan, ¿verdad? Los gigantes pirata con risas raras. Pese a todo esto, Kick no piensa retroceder. Su objetivo es derrotar a Shanks el pelirrojo y demostrar que la nueva generación es la mejor y que la vieja solo merece extinguirse. De regreso con los Mugiwaras y el CP0, aunque atacan con todo lo que tienen, no le hacen ningún daño a los Serafins. Eso es hasta que Zoro se percata que se parecen a King y Shaka explica que son Lunarias, una tribu antigua muy poderosa de la cual usaron el ADN para crear a los Serafins. Mientras Shaka se va a buscar al Vegapunk original, los chicos se quedan peleando contra los Serafins, pero ahora al menos saben cómo los pueden enfrentar, ya que Zoro descubrió su debilidad en Wano. Por otra parte, Nami y Brock escapan junto a Edison del Serafin Jinbei.
pero este los adelanta y deja heridos a Edison y Brock. Nami no quiere enfrentarlo ya que es solo un niño, pero Zeus le recuerda que no es el verdadero Jinbei. De esa forma ayuda a Nami a defenderse y tras esto llega Sanji para ayudarla encarando al Serafín Jinbei. Al mismo tiempo, Lilith le dispara una burbuja a la Serafín de Hancock, logrando que ésta se debilite, dado a que su sangre verde tiene la misma debilidad que los usuarios de Akuma no Mi. Sin embargo, en un descuido, la Serafín petrifica a todos, dejando a Franky solo con la mitad de su cuerpo. Shaka llega hasta donde está Vegapunk y los agentes del gobierno cautivos, pero entonces el responsable de todo esto le dispara, acabando con su vida. Al mismo tiempo, Kizaru se acerca cada vez más a Egghead, llevando consigo a Saturn. Los Mugiwaras continúan enfrentándose a los Serafins y buscando a Vegapunk al mismo tiempo, pero la situación se pone cada vez peor, ya que Hancock elimina sin piedad a Edison, a la vez que deja a Franky solo con la mitad de su cuerpo funcional. Atlas le cuenta a Robin y Chopper acerca de la sala la cual no suele frecuentarse, pero que podría ser el lugar perfecto para esconder a alguien si se diera el caso, así que se dirigen ahí. Sanji continúa enfrentando al Jinbei Serafin, dispuesto a defender a Nami sea como sea. Al mismo tiempo, Luffy y Zoro junto al CP0 intentan hacerle frente a sus propios Serafins, pero estos no apagan sus llamas, volviéndolos imposibles de dañar. Sin embargo, el Mihawk desaparece, priorizando acabar con los más débiles, así que Zoro y Haku van juntos a perseguirlo, mientras que Luffy queda solo con Lucci para enfrentarse a Kuma. Tras esto, nos enteramos de que todo lo que hemos visto hasta ahora empezó hace 3 meses, con llamadas de Egghead informando que Vegapunk estaba investigando el siglo vacío, y luego de desaparecer tantas flotas de la marina, el Gorosei decidió enviar una flota entera para eliminar al científico. Resulta que la responsable de todo esto es York, una de las satélites de Vegapunk, que quiere convertirse en dragón celestial para tener una vida mejor y ser la única en el mundo con su inteligencia. Bueno, ya vi más de 1000 capítulos de One Piece y sé perfectamente que confiar en el gobierno mundial es una mala idea, así que tan lista no es. York planeó todo esto con mucha antelación, de manera que nadie sospechara nada, ordenándole a los Serafín que siguieran únicamente sus órdenes, fingieran petrificarla y así pudiera hacer lo que quiera después. Ahora todo Egghead está sumido en el caos debido a que las personas están huyendo para evitar ser alcanzados por la marina. Al mismo tiempo, Kid y sus piratas intentan encarar a Shanks, pero este se cubre tras la flota entera de barcos que lo rodean, mientras se despiden de todos en Elbaf. Shanks, luego de ver a sus fans, sube al barco y finalmente fija su atención en Kid, pero no lo hace a tiempo. Este último se impacienta porque Shanks no quiere ir a pelear contra él, así que prepara su arma de metal para acabar con toda su flota de un solo disparo. Shanks percibe esto antes de que suceda gracias a su haki de observación, así que sale a detener el arma de Kid, eliminándolo a él y a Killer de un solo golpe. Tras esto, sus amigos intentan negociar la paz con Shanks, ofreciendo los Rope Poneglyphs que tienen, pero Shanks se marcha y deja que los gigantes se encarguen de su barco, hundiendo a los piratas de Kid. Nos trasladamos a la prisión de la isla de Hashinosu, donde Perona llega para liberar a Koby a cambio de ayudarla a llevarse a Moria. Koby se enfrenta a un dilema, ya que siendo un miembro de la marina no puede colaborar con piratas, pero al final acepta hacerlo, llevándose consigo a gente que estaba cautiva por Barba Negra. Con lo que no contaba era que uno de sus piratas, Pizarro, tiene el poder de convertirse en la isla misma, así que sabe dónde se encuentran en todo momento. Koby decide hacer de cebo para que la gente huya, sin saber que la recompensa por su cabeza es de 500 millones de berries. Así que todos en la isla lo están buscando. Espera, ¿qué? ¿Cómo es posible que Koby tenga una recompensa? Pues eso lo explicaré más adelante. Tras esto, vemos que cuando llegó tuvo una conversación con Barba Negra, quien le contó que quería convertir esta isla en un país de pleno derecho frente al gobierno mundial, pero Koby le dejó en claro que no lo lograría, y menos usándolo a él como moneda de cambio, ya que es un miembro de SWORD. Esta es una división especial de la marina, la cual no necesita seguir órdenes de nadie y pueden hacer lo que quieran a cambio de no tener derechos en el gobierno mundial. Sin que Koby lo note, sus compañeros llegan rápidamente para ayudarlo, enfrentándose a los piratas mientras que él es acorralado y a punto de ser fusilado. En ese momento, las armas de los piratas disparan flores y reconocen que esto es como un invento de Vegapunk con el que obtuvo el premio por la paz. Esta fue una obra de Hibari, una amiga de Koby, quien llegó en el momento exacto para salvarlo, pero no es la única. Todos sus compañeros de SWORD vinieron exclusivamente a rescatarlo de los piratas, atrapándolos en la zona donde están. Koby se siente muy agradecido, pero no tanto como cuando ve que su capitán llega con el barco volando por los aires y luego salta para enfrentarse con todo su poder a la isla pirata, solo para rescatar a su alumno. De un solo golpe derrota a todo un grupo de piratas y destruye gran parte de la isla. Pese a esto, no se siente conforme, ya que aún
ya que según él se ha vuelto algo débil. En cualquier caso, todos están muy contentos de que Koby, su héroe y un futuro general de la marina, haya sobrevivido. Esta se acerca junto a Hibari para intentar que le quiten los grilletes, pero en ese momento aparece Kusan y congela a Hibari. Antes de continuar, nos recuerdan que hace tiempo Akainu y Kusan tuvieron una pelea en la que este último perdió. Tras esto fue a la isla de Hashinosu, donde se encontró con los piratas de Barba Negra en un bar y los congeló. Pese a que en su momento parecía que la cosa iba a ponerse fea, para la noche Kusan y Barba Negra terminaron tomando juntos, contándose historias como buenos amigos. En cierto punto de la noche, Barba Negra le habló sobre los Rock Poneglyph y que no podía encontrar dos de ellos, así que le pidió ayuda a Kusan, ya que este debía tener información por haber participado en el incidente de Ohara. No obstante, él no quiso hablar del tema y al final Kusan recordó que estaban cazando piratas con Akuma no Mi poderosas, por eso se preparó para la pelea hasta que Barba Negra le ofreció trabajar juntos, ya que tenían metas en común, y eso es todo lo que necesitan los piratas para estar juntos. En el presente, Gar se enfrenta a Kusan, quien a duras penas puede hacer algo para defenderse y al final termina siendo derrotado. Regresamos entonces a la pelea contra Law, el cual ha sido vencido luego de perder a sus amigos. El único que queda es Beppo, quien toma el regalo de Chopper adquiriendo una forma igual al Sulong y deteniendo a los piratas de Barba Negra, lo suficiente como para llevarse a Law nadando. Él y sus piratas perdieron la batalla. Ahora nos trasladamos a la marina, donde los almirantes están nerviosos por los avances del Crows Guild, ya que debido a las cacerías de los marines, la organización y el gobierno mundial están perdiendo cada vez más voluntad de pelear. Ahora viene la pregunta del milenio: ¿qué demonios estuvo haciendo el payaso Buggy? Pues se convirtió en un yonko. Y no solo eso, tiene bajo su capa a dos de los mejores, Mihawk y Crocodile. Sin embargo, estos tipos lo tienen atormentado 24/7. Lo están usando como carnada para que el gobierno mundial solo se centre en él, mientras que ellos se encargan de los verdaderos negocios criminales. Y fue gracias a él que implementaron las recompensas para los miembros de la marina, explicándonos por qué Koby tiene una recompensa. En cierto punto, Buggy no puede más y recuerda a Shanks, especialmente cómo le dio la espalda al sueño de ambos de viajar a Locktail juntos, pero al final se separaron. Ahora Buggy, al ver cómo el mundo entero ha cambiado, él también quiere perseguir sus sueños, y por eso, en contra de las órdenes de Mihawk y Crocodile, ordena a todos los piratas que vuelvan a luchar por el sueño que tienen, y que juntos persigan también el One Piece. En efecto, Buggy será el rey de los piratas. Por otra parte, en la isla de los revolucionarios, Sabo finalmente regresa con sus amigos, quienes están contentos de ver de que no le pasó nada, e incluso trajo consigo a gente refugiada de Luluisa. Tras esto va a ver a Dragon e Ivankov, ya que lo que tiene que decirles del Reverie es tan delicado que podría poner en peligro la vida de todo aquel que lo sepa. Ambos capitanes se ponen nerviosos ante esta situación y se dan cuenta de que la isla fue eliminada durante el ataque de los revolucionarios, pero lo que los tiene más preocupados era que Sapo pudiera ser el responsable tras la muerte del Rey Cobra. Este procede a explicarles con detalle lo que pasó en Reverie. En aquel momento los revolucionarios habían atacado Mary Joyce y los dragones celestiales se enfurecieron, enviando a los marines a que se enfrenten a ellos, pero no sirvió de mucho, ya que los revolucionarios eran más poderosos y además se enfocaron en no pelear, sino en liberar a los esclavos y prisioneros. Los almirantes de la marina hicieron de todo con tal de mantener a raya a los revolucionarios, pero mientras la lucha avanzaba, Sabo buscaba a Carlos, el dragón celestial que quiso llevarse a Shirahoshi, ya que quiso usar a Kuma para intentarlo nuevamente, y Sabo prometió rescatarlo, al mismo tiempo que Bonnie también intentaba volver con su padre. Por otra parte, Vivi intentó marcharse del lugar, pero Lucci le interceptó, y a su vez su padre pidió una audiencia con el Gorosei. En resumen, todos los amigos de Luffy fuera de la tripulación están pasándola mal, mientras Sabo continuaba luchando contra los guardias de Mary Joyce, acercándose cada vez más a su objetivo, encontró a Bonnie. Él la acompañó, prometiéndole de un modo u otro que salvarían a Kuma, pero al adelantarse por los pasillos se enteraron gracias a los guardias sobre algo llamado la cámara perdida. Al final Bonnie escapó de Mary Joyce rumbo a Egghead para exigirle respuestas a Vegapunk sobre el paradero de su padre, sorprendida de que ella y los revolucionarios compartieran el mismo fin. De regreso con el Rey Cobra, este llegó al Salón del Trono Vacío, donde se encontró con el Gorosei, contándole sobre Lily, una de las reinas de hace 800 años. Cuando los 20 reinos acordaron no gobernar el mundo, no se unió, y por eso solo hay 19 espadas en el trono.
Sin embargo, según los registros, no se menciona nunca que Lily regrese a Arabasta luego del acuerdo entre países. El Gorosei no quería contarle nada sobre esto, así que en su lugar, Cobra les preguntó sobre la letra D en los nombres de las personas, pero todavía no lo explicarán, ya que nos vamos con Carlos, quien siguió intentando secuestrar a Shirahoshi, y aunque sus hermanos no pudieron hacer nada, sus amigos al final terminaron matando a Carlos. Y antes de que la cosa se ponga fea, los revolucionarios aparecieron para llevarse a Kuma y salvarlos a todos. En el Salón del Trono, aún con el Rey Cobra presente, Imu empezó contándole que Lily fue la responsable de que todos los Poneglyph estuvieran dispersos por todo el mundo en primer lugar, y peor todavía, que ella y mucha más gente a lo largo de la historia tenían en sus nombres la D. La verdad detrás de esta letra se basa en el hecho de que todos aquellos que la han tenido han amenazado a la orden mundial, y por eso el gobierno los considera peligrosos. De hecho, Lily también tenía una D en su nombre, y al confirmarlo, Imu intenta matar al Rey Cobra. Fue ahí que Sabo intervino para salvarlo, pero ni Imu ni el Gorosei iban a permitirle salir con vida. Todo lo que pudo hacer Cobra fue conseguirle tiempo a Sabo para que se fuera y llevara el mensaje de que en los Poneglyphs estaba la clave para su libertad. Wapol por accidente terminó viéndolo todo, y su miedo a ser descubierto fue tal que salió huyendo del Reverie. Al mismo tiempo, Vivi fue capturada por el antiguo CP9, pero por suerte en plena huida, Wapol alcanzó a comerse la silla donde la tenían cautiva y huyó junto a él, a donde fuera que se dijera, siendo descubierto en plena huida por su esposa. Oda, ¿en serio? ¿Quieres que perdone a otro personaje que he odiado durante toda la serie? ¡No me hagas esto! Por otra parte, Sabo seguía huyendo de Mary Joyce, pero entre sus heridas y los soldados le era difícil moverse. A su vez, Vivi y Wapol lograron escabullirse hasta llegar a donde estaban los barcos de la marina. Los guardias de Arabasta estaban buscándola. Ella subió oculta entre las cajas junto a Wapol, y Sabo se había disfrazado como un guardia armado y vio su oportunidad para escapar. Wapol, tras ocultarse, llamó a Morgans para contarle lo que descubrió, a cambio de que lo dejara subir a su dirigible para salvarse. Vivi le pidió a Wapol que le dé su Dendenmushi para contactar a su padre, pero este se negó rotundamente dado que lo había visto todo. Y mientras todo esto pasaba, Bonnie había llegado a Egghead. Vivi y Wapol escaparon en el dirigible, y Sabo con los revolucionarios. Ahora este pasa a contar cómo fue el incidente en Lulusia. Lo que no sabe es que Imu ordenó que usaran un arma inventada por Vegapunk para contener la revuelta de los revolucionarios, y así decidir qué hacer con Egghead. Ivankov, al escuchar todo esto, le explica a Sabo que hace 800 años hubo alguien llamado Imu entre los 20 reyes que formaron el gobierno mundial, y que es posible que haya usado un antiguo poder para obtener la inmortalidad. Todo este asunto solo plantea más y más preguntas para los revolucionarios, que no saben cómo abordarlo, y para empeorar las cosas, Miosgar, el dragón celestial que protegió a Shirahoshi de Carlos, porque tenía una deuda con su madre, fue ejecutado enfrente de todos, dejándonos en claro que hasta un dragón celestial que es considerado un dios puede morir. Nos trasladamos nuevamente a Hachinosu, donde la batalla contra los piratas de Barba Negra se intensifica, pero no importa quiénes sean los que salgan a pelear, Garp es simplemente demasiado poderoso para que cualquiera de ellos pueda hacerle frente. Como resultado, los piratas de Barba Negra están valiendo verdura, y Garp los volvió sus perras, y para dejar en claro que la tiene re grande, le ordena a sus tropas retroceder mientras él se encarga del resto. Koby intenta seguir a sus amigos, pero entonces ve a una damisela en apuros, así que corre a salvarla. Por desgracia, esto es una trampa, y antes de que una espada lo atraviese, Garp se interpone para salvarlo. Los piratas ven esto como la oportunidad para eliminarlo, pero Kyusan se interpone congelándolos, pues es el único que merece el privilegio de enfrentarse a su viejo maestro. Puede que sean piratas, pero aún tienen honor. Mientras lo hace, recuerda cuando empezó a entrenar con él golpeando acorazados, y cómo es que se volvieron buenos amigos, pero al final terminaron así. Mientras Koby y el resto tratan de proteger a Garp, Ávalo Pizarro usa sus poderes para formar una mano entera con la isla, y usarla para hundir el barco de los Marines. Todo se ve perdido para Koby, pero Garp, agonizando, le recuerda que no debe perder la esperanza, pues la justicia siempre prevalece. Koby recuerda su tiempo en la Academia de la Marina, y cómo Garp lo instruyó a él y a Helmepo. Ahora no puede hacer nada más que sentirse culpable por toda esta situación, ya que aunque todos vinieron a salvarlo, puede que esta sea su última misión. Garp, aún en el suelo, le pide a sus alumnos Koby, Gruz y Helmepo que mientras él distrae a los piratas, se dirijan a la mano de Pizarro y la destruyan, haciendo énfasis en que Koby debe hacerlo. Ninguno de los tres entiende a qué se refiere, pero no tienen tiempo de discutirlo, así que corren hacia la mano gigante, mientras Garp se levanta para golpear la calavera gigante de Hachinosu. Koby no tiene idea de cómo va a lograrlo, pero sabe que debe hacerlo para salvar a sus amigos. Después de todo, pasó días y noches golpeando acorazados, igual que Garp. Así llega hasta la mano de Pizarro, y al querer defender a sus amigos, activa su haki y golpea tan fuerte la mano que la destruye con todo y el brazo. Tras esto, los marines suben al barco, pero Garp se queda atrás, ya que él siempre priorizó que los jóvenes como ellos se salvaran, y deja
dejaran a los viejos como él. De esta forma, Kobe fue salvado y el mundo se conmocionó una vez más entre esto y las noticias de Luffy en Egghead. Los periódicos llegan a todos lados en el mundo, avisando sobre lo que ocurrió con Luffy y Garp, agitando a la gente, especialmente aquellos que los conocen. Sin embargo, de un momento a otro, las cosas se salen aún más de control, pues un terremoto empieza a sentirse en todos los mares del mundo. Esto causa que la marea de todas las islas suba mucho e inunde varios hogares. Esto fue causado por el ataque de Lulusia, lugar en donde solo hay un agujero, del cual el agua no deja de entrar. Peor aún, los almirantes de la marina están acercándose cada vez más a Egghead. Sentomaru intenta negociar con Kizaru para que dejen la isla por las buenas, pero ninguno de los dos puede dar marcha atrás, así que el ataque continuará. Entonces York se comunica con el Gorosei, exigiéndoles que dejen de atacarla y le prometan que la mantendrán a salvo, ya que ella tiene la capacidad de crear la llama madre. Lo que nadie sabía era que Kizaru estaba escuchando todo con el Dendenmushi, y entonces se entera que esto no es una negociación, sino una llamada de emergencia de York, pues los Mugiwaras lograron vencer a los Seraphins y capturarla. Ahora Luffy quiere usarla para abrirse paso por la isla y huir. Luffy se comunica con el Gorosei, exigiéndole que los dejen ir a cambio de liberar a York, pero los ancianos ni se inmutan. En cambio, Saturn, al enterarse de eso, exige que solo algunos sean salvados, si es que se da el peor de los casos, ya que la prioridad es obtener el conocimiento y ayuda de York, pero todo lo demás es prescindible. En cualquier caso, los Mugiwaras han logrado tomar el control de la situación, ya que se lograron ayudar entre sí, pero lo más sorprendente es que la Seraphim de Hancock despetrificó a Franky y a los demás, todo porque al igual que su versión original, tiene una gran debilidad por Luffy. Bueno, esto también es una referencia a que Oda dijo que en todas las versiones de One Piece, sin importar cuál sea, Hancock siempre se enamorará de Luffy. Los Mugiwaras junto con Vegapunk empiezan a planear cómo salir, pero dado a que York manipuló la barrera de defensa, los Punks tienen que poner todo su esfuerzo en descubrir cuál es el código de desactivación. Mientras tanto, el resto de los Mugiwaras se ponen a buscar provisiones para cuando se vayan, y en el camino notan que Bonnie está mucho mejor, y ya no quiere matar a Vegapunk. Por otra parte, Kizaru le da a Saturn un informe de Lucci, quien ya les dio toda la información que necesitaban acerca de Egghead. Ante esto, Kizaru dispara un rayo de luz, el cual Sentomaru intenta detener, y esto provoca un resplandor tan grande que Luffy puede darse cuenta de que su siguiente oponente es alguien muy fuerte. Mientras la lucha se lleva a cabo, los almirantes se acercan a la isla, siendo cubiertos por los cañones de los barcos. Esto le permite enfrentarse a los pacifistas para neutralizarlos, y también a los monstruos del mar. De esa manera se infiltran en la isla, mientras que los Mugiwaras esperan a que los Punks encuentren la clave para desactivar la barrera, y se inquietan al recordar cuando se enfrentaron a Kizaru en el archipiélago Sabaody. Sentomaru continúa enfrentándose a él, porque aunque no quiere aliarse con piratas, debe hacerlo para proteger a la persona a la que le debe tanto. Dicho esto, nos trasladamos al pasado, cuando era un niño y conoció a Kizaru y a Vegapunk. En ese momento se les unió como guardaespaldas, y Kizaru se convirtió en su tío enseñándole todo lo que podía sobre combate. Por desgracia, en el presente, no logra hacerle frente, así que Kizaru toma el control de los pacifistas para eliminar a los monstruos marinos. Mientras, Lucci, al enterarse de esto, intenta eliminar a Vegapunk, pero Stucci se interpone, y Zoro, lleno de ira por lo que acaba de hacer, lo enfrenta sacándolo del laboratorio. Kizaru entra a Punk Records gracias a sus poderes de luz, pero Luffy lo recibe con un golpe, asegurándoles que son 100 veces más fuertes de lo que eran hace 2 años. Regresando a Mary Joyce, vemos a Kuma aún intentando avanzar, pero los guardias y los soldados se lo impiden. Aún así no se rinde, usando sus poderes para librarse de ellos. Lastimosamente, Akainu aparece en ese momento para detenerlo con su magma, señalándole que ni siquiera tiene voluntad propia y que solo es un arma de la marina. Antes de que acabe con él, Kuma sale huyendo con sus poderes, y tras esto Akainu recuerda cuando le contó a Bonnie cómo su padre se ofreció como arma para la marina. Por otra parte, en Egghead, Kizaru manda a Luffy a volar contra la barrera láser y luego destruye el robot donde iban los demás para finalmente entrar al laboratorio, donde Vegapunk ya ha logrado desactivar la barrera. Kizaru quiere terminar con él lo antes posible, pero entonces los tambores de la liberación suenan y Luffy, convertido en Nika, aparece para enfrentarse a Kizaru nuevamente. Mientras se ríe, el robot que encontró en el basurero parece reconocerlo y comienza a reaccionar. Gracias a su poder de caricatura, Luffy manda a volar a Kizaru fácilmente. Los Mugiwaras entonces aprovechan este momento para apresurar su huida, pero Vegapunk, al enterarse que Bonnie está abajo enfrentándose a la marina, decide bajar junto con sus satélites para recuperar el control de los pacifistas, y aunque todos se lo niegan, él no se detiene y va junto con sus satélites a rescatarla. Al mismo tiempo, Bonnie corre entre las calles de Egghead, haciendo que los marinos se vuelvan viejos o muy jóvenes. En medio de eso, los soldados se encuentran a Sentomaru, el cual, cuando Bonnie cayó del laboratorio, la salvó y pidió que huyera. De regreso a la pelea, Zoro se enfrentó a Lucci, impidiéndole acercarse a Luffy, dado a que este tiene que contener a Kizaru. Este último evita caer al mar y regresa a Egghead fácilmente, confundiendo a Luffy con sus clones y su velocidad,
pero este sigue conteniéndolo para que sus amigos no se vean afectados, lo que le permite a Vegapunk y a los demás salir del laboratorio para dar la orden a los pacifistas de que luchen por ellos. Con todo controlado, van a buscar a Bonnie y por suerte Sanji la encuentra gracias a su radar femenino. Mientras va por Bonnie, ella continúa enfrentándose a la marina hasta que se ve acorralada por los almirantes y justo antes de que la maten, el rubio se interpone para salvarla, llevándosela junto con los demás. En el laboratorio, Stussy pide que la dejen atrás, ya que aún tiene algo que hacer, y Edison les asegura que está bien, ya que sabe a qué se refiere. Mientras los Mugiwara siguen luchando, de la nada una presencia aterradora se siente en toda la isla. Esta es provocada por Saturn, quien ordenó a los pacifistas detenerse, y luego aparece en Egghead con una forma de araña. Kizaru logra hacer caer a Vegapunk y los demás, pero Luffy lo manda a volar de un puñetazo. Por desgracia llega a su límite. Bonnie, al ver a Saturn, recuerda lo que pasó con su padre, y sin dudarlo ni un segundo, se lanza a enfrentarlo. Saturn, con su sola presencia, logra derribar a todos los enemigos de la marina, y con la misma facilidad se cura la herida que le produjo Bonnie. Los Mugiwaras quedan inmóviles por los poderes de Saturn, y este aprovecha para intentar eliminar a Bonnie de una vez. Esta, en sus últimos momentos, recuerda a su padre, y cómo bailaban cuando ella era una niña. Finalmente nos trasladamos al pasado de Kuma, cuando nació, y sus padres se alegraron mucho, excepto por el secreto de que eran parte de los gigantes. Desgraciadamente el gobierno un día investigó el hospital, y se los llevaron para ser tomados como esclavos por los dragones celestiales. Con el tiempo, Kuma perdió y cayó en la desesperación, e intentó escapar, pero lo atraparon antes de poder irse. Fue entonces que Ivankov apareció, ofreciéndoles a él y a los demás unírseles para intentar crear un milagro en el que todos sean libres. Poco después dio inicio una competición donde los dragones celestiales veían quién mataba a más premios del juego, 2 Akuma no Mi, una de dragón y otra de palma de gato. Gracias a eso, los piratas más importantes de aquel entonces, como Roger y los Rocks, se movilizaron rumbo a la isla. Lo único que necesitaban era que alguien hiciera de carnada para que los demás escaparan, y Kuma se ofreció porque no quería ver morir a nadie más. Los piratas llegaron poco después a la isla, y en medio del caos, Ivankov y Kuma corrieron a los almacenes. Por desgracia, Big Mom los atrapó, pero Kuma logró comerse la fruta de pata de gato. Tras esto, Saturn lo interceptó, pero ni siquiera eso fue suficiente para retenerlo, ya que tiempo después, Kuma y sus amigos regresaron a su casa. Mientras Ivankov se iba al mar a explorar y volverse más fuerte, Kuma y Ginny se quedaron viviendo juntos en su isla natal, donde aunque se lamentaban por haber perdido a sus familias, se apoyaban mutuamente. Con el paso de los años, Kuma creció y se volvió un gran pastor para su pueblo, usando sus poderes para quitarles el dolor a los habitantes de la isla, quienes eran constantemente oprimidos por su avaricioso rey. Lo que nadie sabía era que cada noche Kuma siempre absorbía su dolor, porque de no hacerlo, este regresaría a sus dueños. Esto preocupa mucho a Ginny, quien no quería que Kuma se arriesgara por otros por su gran corazón. Con el tiempo, Ginny se quiso casar con Kuma, pero este la rechazó, ya que no quería que por ser un gigante la llevaran como esclava otra vez. Unos años después, el reino de Sorbet empezó a tratar a la gente como esclavos, y Kuma no pudo soportarlo, así que enfrentó a la marina. Esto llamó la atención de los revolucionarios, quienes fueron a salvarlo, y así lo sumaron a sus filas. Lastimosamente, aún era una organización muy pobre, así que no podían hacer mucho. Peor todavía, Ginny terminó siendo secuestrada en un ataque de la marina. Esto enfureció a Kuma, quien empezó a luchar de manera imprudente contra los marines, salvando a los aliados que en su momento estaban contra las cuerdas. Al final, luego de mucho tiempo, recibieron una llamada de Ginny, quien pese a haber vuelto, se estaba muriendo debido a una enfermedad, así que solo se despidió de Kuma, quien fue de regreso a su hogar para verla, solo para encontrarla muerta, y a su lado a la bebé Bonnie, a quien protegió mientras aún estaba viva. Desde entonces, Kuma la adoptó como su hija y la cuidó con mucho cariño, hasta que empezaron a aparecer zafiros en su piel, igual que con Ginny. Como esta enfermedad empeoraba con la luz del sol, no podía dejarla salir, y peor aún, solo le quedaban 5 años de vida. Kuma, lleno de desesperación, no supo qué hacer, pero no tuvo tiempo de pensarlo, ya que el reino de Sorbet fue nuevamente atacado. Kuma, sin poder soportar que su gente fuera oprimida una vez más, no tuvo otra opción que salir a pelear, para finalmente deshacerse del rey corrupto de una vez por todas, y así se volvió el nuevo gobernante. De esta manera se volvió aún más popular entre los suyos, y un día, mientras estaba atendiendo a las personas, descubrieron que Bonnie podía alterar su edad a voluntad, gracias a su Akuma no Mi. Sin embargo, poco después, se enteraron de que la marina planeaba ir a atacarlos nuevamente, y para asegurarse de que eso no pasara, Kuma decidió dejarlos para ir a pelear, y a explorar el mundo en busca de una cura para Bonnie. En cierto punto de su viaje, se reencontró con los revolucionarios, quienes le contaron acerca de Vegapunk, y cómo es que él, pese a ser de la marina, podría ayudarlo a encontrar una cura. Fue así que Kuma visitó al científico en Egghead, y ahí ofreció sus células para ayudar a la recuperación de Bonnie. Fue así que se volvió un cyborg. Además, para pagarle el favor, Kuma ofreció su sangre para que Vegapunk hiciera clones suyos, y así nacieran los pacifistas. Tristemente, no pasó mucho antes de que la marina descubriera lo que estaba haciendo Vegapunk,
Arlong, así que antes de que las cosas se salieran de control, Saturn ofreció un trato a Kuma, volverlo un cyborg sin voluntad y bajo el control total de la marina, a cambio de que curarían a Bonnie, no la involucrarían ni la esclavizarían. Kuma aceptó todo esto, pero pidió que Bonnie no supiera nada, aunque esta sea una sentencia horrible. Kuma estaba feliz de que al menos su hija pudiera vivir sana y salva sin sufrir lo mismo que él. El tiempo pasó y Bonnie se sintió mejor, aunque Kuma sabía que tarde o temprano debería dejarla y lo único que le quedaba era poder pasar estos últimos momentos con ella. Finalmente, cuando estuvo recuperada, regresaron a Sorbet, donde Kuma se lamentó por no poder salir al mar con Bonnie, ya que tuvo que volverse uno de los Shichibukai y fue enviado a East Blue en su primera misión. Ahí se encontraba Luffy tiempo después de que salieran las aventuras al mar. Kuma sabía que al ser hijo de Dragon, si acababa con él o lo secuestraba, la marina tendría una gran ventaja sobre los revolucionarios, pero afortunadamente Kuma no le hizo tal cosa. En su lugar continuó encargándose de barcos piratas menores, trabajando para la marina siempre que podía, mientras Bonnie permanecía encerrada en la iglesia, donde la reina se encargaba de mantener sus poderes en secreto para mantenerla a salvo de la marina. Aunque Kuma le enviaba cartas constantemente, la doctora jamás dejó que ninguna llegara a Bonnie y para colmo empezó a sospechar sobre sus poderes. Al mismo tiempo, Kuma perdía cada vez más su voluntad a medida que el proyecto de los pacifistas avanzaba, pero no tenía miedo siempre y cuando su querida hija estuviera a salvo. Finalmente, cuando Bonnie cumplió 9 años, ya estaba totalmente recuperada, pero Alpha no la dejó irse, dado a que tenía que vigilarla. Por suerte, los habitantes de la isla sabían cuánto quería Bonnie regresar con su padre, así que la ayudaron a escapar. Pese a que Alpha intentó impedírselo, ella, usando las enseñanzas del dios Nika que le contó su padre, aprendió a cómo usar sus poderes y logró escapar de Sorbet, volviéndose una pirata de la peor generación igual que Luffy. Mientras Luffy en aquel entonces vencía a los piratas de Arlong, Bonnie también empezó a hacerse famosa con su banda de piratas, quienes buscaban a cualquier costo a Kuma. Este último nunca dejó de ver las noticias respecto a su hija y a Luffy, convencido de que este era igual a Nika, su héroe, y al igual que Dragon, podría cambiar el mundo de alguna manera. Aunque no podía verla, Kuma estaba contento de ver que su hija había avanzado tanto ella sola, pero entonces llegó el incidente del archipiélago Sabaody, donde los Mugiwara se enfrentaron a los dragones celestiales, y así para salvarlos, Kuma se vio obligado a separarlos, pues creía con todo su ser que algún día Luffy se convertiría en el héroe que salvaría al mundo entero. Avanzando un poco más, debido a que Kuma se estaba volviendo muy poderoso, Saturn decidió que lo mejor sería que suprimieran por completo su voluntad. Antes de que sucediera eso, Kuma sacó de sí todos sus recuerdos, mismos que Bonnie encontraría años después. Vegapunk tuvo que ser el responsable de llevar a cabo la operación, no pudo hacer nada más que llorar por su amigo, y mientras esto sucedía, el último mensaje que le dejó a Bonnie era que tuviera un feliz 10º cumpleaños, y eso fue todo lo que ella vio tras absorber las memorias de Kuma. Uy banda, qué bonita historia, pero aquí yo me pregunto, ¿me están diciendo que Bonnie tiene 10 años? Y sabiendo que hubo un salto temporal de 2 años, eso quiere decir que Bonnie tiene 12 años. Volviendo con el anime, una vez Bonnie hizo todo esto, le pidió perdón a Vegapunk por haber creído que era el responsable tras la pérdida de su padre, y ahí el científico le contó todo lo que había pasado en Egghead hasta ese momento. Ahora en el presente, Saturn tiene a Bonnie en su mano y planea ejecutarla de una vez. Ella no se rinde y trata de usar sus poderes para defenderse, luchando igual que lo haría Nika. Sin embargo, se debilita nuevamente y Saturn le echa en cara que no sabe ni siquiera quién es Nika o su relación con el sombrero de paja. A su vez, Luffy come sin parar para recuperarse y volver a la batalla. Saturn le revela a Bonnie que sus poderes se los dio él como resultado de uno de sus experimentos con el Akuma no Mi, cual causó que su madre muriera en su momento, pero aunque Bonnie resultó mejor, sigue siendo una inútil. La razón por la que se debilita es porque en tanto crea que algo no puede ser, entonces no será. Por eso, al estar perdiendo la voluntad del dios Nika, no puede usar sus poderes. Mientras todo esto sucede, Kuma llega a Egghead y al escuchar que su hija llora, corre hacia Saturn, logrando salvarla en el último segundo. Se suponía que habían activado su autodestrucción cuando atacó Mary Joyce, pero Kuma, completamente furioso, le da un puñetazo que siempre debió darle a Saturn desde un inicio, listo para defender a su hija una última vez. Luego de enterrar a Saturn entre escombros, la marina se pone como loca, ya que un esclavo como Kuma acaba de golpear a alguien con la mayor autoridad del mundo, siendo un evento sin precedentes. Tras esto, mientras los soldados intentan ayudar a Saturn, Kuma como puede camina hasta Bonnie, quien sigue llorando por él. Contra todo pronóstico, Kuma abraza a su hija por primera vez en años. Vegapunk no se explica cómo esto es posible, ya que se supone que el dispositivo de autodestrucción en Kuma fue activado, y aunque no funcionara, en este punto no debería tener sentimientos ni voluntad, y sin embargo aquí está, protegiendo y abrazando a su hija, quien ya comprende todo lo que tuvo que pasar su padre tras haber visto sus recuerdos. Ella ahora sabe cómo era su madre,
y más que nada todo lo que Kuma hizo por todos y por ella. Aunque lo llamaban tirano, siempre fue alguien bondadoso y que dio la vida para proteger a las personas que amaba, por eso jamás lo olvidará. Saturn sale de los escombros, herido de gravedad tras el ataque de Kuma, pero se regenera fácilmente y aunque los Mugiwaras tratan de enfrentarlo, Kizaru se los impide. Aún así, Atlas sale huyendo junto con ellos, llevándose a Kuma y dejando solo a Vegapunk. Este le reclama a Kizaru por estar del lado de la marina, y por si eso no fuera suficiente, Saturn convoca una llamarada Buster, ya que esta isla está intentando desentrañar los secretos del pasado, así que al igual que Ohara, la debe destruir. ¡Oh, no puede ser! Robin tendrá recuerdos de Vietnam, ¡todo menos a Robin! Vegapunk se queda a solas con Kizaru y Saturn, pidiéndole a este último que no destruya la isla, dado a que Egghead es el futuro de la humanidad. Aquí, aunque no está Vegapunk, hay acumulados más de un siglo de conocimiento, y si es destruido, entonces la humanidad se reducirá a 100 años. Esto a Saturn no le importa, ya que el desafío de quienes investigan el pasado es siempre el mismo: ser eliminados. Por eso aniquiló a los que salieron en el barco tiempo antes de que todo empezara, ya que aunque no sabían nada, estaban involucrados. Mientras los Mugiwaras se enteran de la llamarada Buster, empiezan a movilizarse para escapar. Por suerte, Brock puede hacer que el Sony patine sobre las nubes, haciéndolo maniobrable incluso fuera del agua. Lo único que no pensaron es cómo frenar, así que seguramente se harán verga. Volviendo con Egghead, los Marines no esperan a que el escudo de laboratorio se desactive, así que en su lugar disparan a la ciudad debajo. Esto deja sin esperanzas a Vegapunk, quien ve sus sueños destruidos por completo, y mientras están en shock, Saturn ordena a Kizaru eliminarlo, pero aunque este decide seguir sus órdenes, no está para nada contento de hacerlo. Es por eso que en cuanto tiene la oportunidad, va tras Bonnie y Kuma, evitando que lleguen al laboratorio. Justo entonces los pacifistas a la distancia los detectan, y aunque Kuma trata de protegerla, estos les apuntan y preparan sus láseres. Al mismo tiempo, la flota de barcos que fue enviada a detener a los que salieron de la isla fue destruida y avisan que están dirigiéndose hacia allá. Por otro lado, Luffy finalmente se recupera y en cuanto tiene la oportunidad, activa el Gear 5 dispuesto a enfrentarse a lo que venga con el poder de Nika. Atlas recibe un mensaje de Vegapunk y le cuenta a Bonnie que le dé la orden a todos los pacifistas de no atacar y que le ayuden a escapar de esta isla. Los pacifistas la escuchan y apuntan sus armas hacia la marina. Vegapunk sabía que si Bonnie se volvía pirata, inevitablemente los pacifistas irían tras ella, pero no quería que su padre la dañara, así que programó a los robots para que siempre estén de su lado, incluso si eran controlados por una máxima autoridad. Esto, sin embargo, hace que Saturn se enoje y daña a Vegapunk para luego mandar a Kizaru a enfrentarse a los Mugiwara. Justo cuando todo parecía perdido, el puño de Luffy detiene a Kizaru. La isla entera comienza a bailar al ritmo de los tambores de la libertad, todo se vuelve de goma y la risa de Luffy acompaña la música. En medio de todo el caos, Bonnie finalmente lo ve, al dios del sol, Nika, el mismo guerrero de la liberación que su padre tanto amaba y que según la leyenda vendría a salvarlos. Vegapunk sabe que no solo Bonnie y Kuma lo esperaban, mucha gente alrededor del mundo lo ha hecho por un siglo entero y ahora gracias a él el mundo empieza a cambiar como nunca antes. Al poco tiempo el barco de antes aparece frente a la marina. Estos son los gigantes y han llegado para ayudar a Nika a enfrentarse al gobierno mundial. Los gigantes salen a la isla y comienzan a destruir los barcos de la marina a la vez que se acercan lentamente hacia los Mugiwaras para salvarlos. A lo lejos Usopp ve junto a los demás como sus antiguos amigos vinieron a ayudarlos, recordando cuando los conocieron años atrás y quedaron conmovidos por su espíritu de guerreros. Ahora la prioridad para ellos es escapar. Pero mientras Brock y Lilith se acercan con el Sunny sobre hielo, Zoro continúa luchando contra Lucci, quien no piensa dejarlo marchar ni a él ni a los Mugiwaras, mientras que Jinbei va para ayudarlo. Lucci sabe que no se irán de Egghead a menos que lo hagan juntos, así que planea retener a Zoro todo el tiempo posible. Mientras tanto la marina se enfrenta a los pacifistas y en el centro de la isla, Bonnie sigue alucinando al ver cómo Luffy es Nika, el dios sol que tanto le había mencionado su padre. Ella le pide que le muestre cómo pelea y aunque Luffy tiene algunos problemas con Saturn, le da una buena paliza con sus poderes de goma. Tras esto vemos que los piratas de Barba Negra aparecen en la isla, a la vez que Kizaru trata de eliminarlos a todos, pero Sanji se queda atrás, mientras Bonnie huye con los demás para unirse a la pelea. Los piratas de Barba Negra encaran brevemente a Saturn, para luego marcharse y encontrarse con Caribou, quien les pide que lo lleven a ver a su capitán. Los piratas de Barba Negra no quieren escucharlo, pero Caribou le asegura que tiene información importante que puede sacudir al mundo entero. Después de todo, ha estado con los Mugiwaras todo este tiempo, y sabe de la ubicación de las armas más poderosas del mundo, por eso jura decírselo a Barba Negra una vez que lo dejen verlo. Mientras tanto, la marina finalmente se enfrenta a los pacifistas sin saber por qué estos los atacan. Su única prioridad es capturar a Bonnie, pero Franky logra escapar con ella, ya que Broggy y Dory aparecen para ayudarlos. Sin embargo, no vienen solos, tienen consigo a un grupo entero de gigantes para enfrentarse a la marina. Mientras ellos se encaminan a lo profundo de la isla para ayudar a Luffy y sus amigos, los almirantes de cada barco se percatan de que las cosas están saliendo de control, así que en contra de las órdenes de Saturn, deciden regresar a la isla
isla para enfrentar a los gigantes. Luffy y Sanji hacen todo lo que pueden para defender a Vegapunk, pero aún así Kizaru, usando su propia velocidad, logra atravesarlo con su espada de luz. Luffy lo enfrenta a él y a Saturn. Vegapunk termina muriendo, pero entonces se pone en transmisión una grabación suya alrededor del mundo, la cual está hecha para revelar la verdad. La transmisión empieza a ser captada por todos los Dendenmushis alrededor del mundo y nadie puede detenerlos aunque lo intenten. Luffy cree que Vegapunk está bien y por eso seguirá luchando para que la marina no interrumpa el mensaje. Al mismo tiempo, el Gorosei se comunica con Saturn, confirmando la muerte del científico, y llegan a la conclusión de que este tenía preparado un mensaje final en caso de morir. Poco a poco los habitantes alrededor del mundo comienzan a percatarse del mensaje y todos se reúnen para verlo. Dragon observa junto a los revolucionarios y sabe que Vegapunk estaba consciente de que lo matarían pronto, así que preparó esto para que el mundo supiera todo lo que les han ocultado. Luffy trata de enfrentarse a Saturn, pero no logra hacer nada. El Gorosei sabe que no puede dejar que Vegapunk hable libremente, así que piden a Saturn que los transporte hacia allá, y eso mismo es lo que hace, abriendo portales que irradian una poderosa energía oscura. Pese a que Luffy intenta impedirlo, Saturn logra convocar al resto del Gorosei, quienes aparecen ya transformados en las bestias que tanto infunden terror en otros. Luffy, aún estando en su máximo poder, no puede hacer nada para enfrentarlos, ya que su haki es tal que pueden vencerlo sin tocarlo. Mientras pelean, Ethan Barón sale corriendo hacia los pacifistas para detenerlos, salvando a la marina. Al mismo tiempo, Sanji siente a lo lejos el inmenso poder de los ancianos y le avisa a Nami y a los demás que deben irse de inmediato. Usopp logra detener el Sunny antes de que se caiga de la isla, y a su vez Jinbei se acerca hacia donde está Zoro y Lucci todavía peleando. En eso sienten un haki tan poderoso e inquietante que apenas pueden centrarse en la pelea. Sin embargo, cuando Sanji menciona que Zoro es un lastre, este último se enfurece y usa una de sus técnicas más poderosas en Lucci para terminar con su pelea. Volviendo a Luffy, este termina siendo tragado por uno de los ancianos del Gorosei, pero afortunadamente Dory y Brogy aparecen justo a tiempo para salvarlo, contentos de reencontrarse con su amigo. Al mismo tiempo, en la zona del laboratorio, Marcus logra atravesar el escudo láser y su haki se vuelve aún más poderoso, obligando a Jinbei a acelerar el paso. Zoro, aunque usó una gran técnica contra Lucci, este todavía continúa en pie, listo para luchar. Pese a que Zoro no quiere dejarlo así, Jinbei se lo lleva rápidamente para evitarse más problemas. Poco después, Marcus pregunta la situación a Lucci y este le cuenta dónde está Yor, además de que pide que le perdone la vida a Kaku, pero Marcus no puede prometer eso. Los gigantes suenan su cuerno para avisar que ya encontraron a Luffy, así que emprenden la retirada. Aún así, los ancianos no piensan dejarlos ir. Luffy hace lo posible para detenerlos, pero como son inmortales, no sirve de mucho ni con sus poderes de caricatura. A su vez, Bonnie y Sanji se encuentran con la marina y Yor es localizada por Marcus. En el basurero, el robot que Luffy encontró luego de llegar a Egghead se activa y empieza a pedirle perdón a Joy Boy. Mientras que Eda Baron se encarga de los pacifistas alrededor de la isla, Bonnie y los Mugiwara se enfrentan a los almirantes de la marina que les cierran el paso. Ella arremete contra ellos, molesta porque tratan a su padre como un arma, pero aunque tiene la ventaja gracias a sus poderes, los almirantes no retroceden. Marcus se lleva consigo a Yor para que lo guíe hasta la sala donde está transmitiendo el mensaje de Vegapunk, pero aunque destruye la sala de grabación, no consigue detener la transmisión, ya que el científico ocultó el Dendenmushi y destruir el laboratorio entero no servirá, ya que podría causar una reacción en cadena si destruye la sala de armas o la planta de energía. Fuera de esto, Edison sabe que necesitan un empujón fuerte para salir de Egghead con el Sunny, así que aún sabiendo que se va a dañar demasiado, vuela hasta la barrera láser para poner en marcha su plan. A su vez, Luffy se encarga de uno de los ancianos tirándole un edificio, pero se queda sin energía y aunque gracias a la comida de los gigantes se recupera, no es suficiente para enfrentarse al enemigo que les queda. Peor todavía, Ethan Baron y Saturn llegan con sus amigos y por si fuera poco, Marcus encuentra el Dendenmushi que transmite el mensaje de Vegapunk, junto con otro experimento de este último. Este es el cerebro de Vegapunk, conservado en un estanque que conecta todo Punk Records. Esto hace que Marcus se cuestione qué es morir realmente, o dónde reside la conciencia. En cualquier caso, teniendo el Dendenmushi que transmite el mensaje, se prepara para destruirlo de una vez, al mismo tiempo que toda la gente alrededor del mundo está ansiosa por escuchar el mensaje de Vegapunk. Mars se percata que el Dendenmushi que encontró no es el que transmite todo, así que sale desesperado a seguir buscando, antes de que Vegapunk haga su anuncio. El científico avisa que cometió dos pecados en su vida trabajando para la marina, pero también quiere que no piensen las cosas como buenas o malas, ya que su deber es anunciar la verdad. Sanji por su parte llega con Bonnie para protegerla de Dabaron, pero no es suficiente, así que Bonnie se convierte en un gigante para hacerle frente al anciano. A su vez, Saturn aparece en el laboratorio y al ver a Robin intenta eliminarla por ser una sobreviviente de Ohara, pero sus amigos la defienden y justo entonces Vegapunk anuncia ante todos que el mundo se hundirá en el mar. O sea, el siguiente arco de One Piece debería llamarse Subnáutica. Nada más escuchar esto, todos en
en el mundo piensan que se trata de una mentira o una broma de mal gusto, pero el Gorosei sabe que está diciendo la verdad y comienza a desesperarse por detener la transmisión. Vegapunk continúa mencionando que un terremoto será lo que preceda a la inundación y que esto hará desaparecer las playas en las islas. Esto ya ocurrió, así que todos empiezan a alarmarse. Vegapunk continúa diciendo que este terremoto no es un fenómeno natural y que a su manera quería la paz, pero ese fue su primer pecado al buscarla creando energía ilimitada. El Gorosei se desespera a tal nivel que ahora piensa en eliminar a todo aquel que escuche la grabación sin importar quién sea. El mensaje continúa y Vegapunk relata su segundo pecado, leer los poneglyphs, contando cómo hace mucho tiempo existió un hombre conocido como Joy Boy, el cual fue el primer pirata, el cual combatía con el poder del dios Nika, igual que Luffy. Este vivió durante el siglo vacío y se enfrentó a la alianza conformada por 20 reinos, quienes tenían una ideología diferente y por eso se enfrentaron. En este combate hubo armas de tal poder que ni siquiera un genio como él fue capaz de recrearlas. Edison logra crear un montón de nubes para que los Mugiwaras puedan escapar, al mismo tiempo que el Gorosei se desespera cada vez más por toda la grabación. Regresando con Bonnie, ella y los demás intentan hacerle frente a Edabaron, pero este pierde la paciencia y con su espada corta todo Punk Records en un intento por detener el mensaje de Vegapunk. Sin embargo, este continúa anunciándole a todos que la guerra del siglo vacío terminó con la derrota de Joy Boy y que esta dejó consecuencias devastadoras, que el nivel del mar aumentó 200 metros. Como resultado, todo registro de ese periodo de tiempo se perdió y ahora solo quedan islas, las cuales en su momento formaron parte de continentes enteros, los cuales ahora yacen bajo el mar. Algo me dice que One Piece es nuestro futuro. Además, debido a la misma catástrofe, no se ha repetido a lo largo de los años, significa que fue algo hecho por el hombre. Ahí Vegapunk teorizó que se trataba de las armas ancestrales, las cuales utilizaron su llama madre, su mayor invento para crear energía ilimitada para activar una de ellas y destruir Lulusia. Esto indica que la guerra del siglo vacío aún no ha terminado y se disculpa por ello. Mientras que el mundo entra en caos, York se percata que Vegapunk ocultó el Dendenmushi en el gigante de hierro, el cual no se detiene sin importar cuánto le disparen la marina. Vegapunk también revela que existen varias personas que conocen el siglo vacío, entre ellos los piratas de Roger, como Shanks, Buggy, el Rayleigh y la vieja sabrosa de Shakuyaku. O sea, pudieron haber evitado toda esta catástrofe, pero prefirieron quedarse como espectadores viendo cómo el mundo se destruye. Los piratas alrededor del mundo comienzan a pensar en qué podrían encontrar en las profundidades del mar, mientras que los miembros de SWORD saben que ya es un momento de actuar. Jinbei y Zoro corren tras Ithanbord, ya que este intenta evitar que los Mugiwaras escapen, pero Zoro se interpone a tiempo para detenerlo con sus espadas. Al mismo tiempo, los gigantes se acercan al barco, así que comienzan a alistarse para zarpar, a la vez que el Gorosei encara al gigante de hierro, dándose cuenta de que es el mismo que atacó Mary Joyce hace 200 años. Vegapunk está a punto de revelar el secreto de aquellos que tienen la letra D en su nombre, pero el Gorosei no puede permitirlo, así que derriban al robot, cortando finalmente la transmisión. El gigante cae al mar, preguntándose dónde está Joy Boy, y lo mucho que lo extraña. Luffy y los demás logran llegar al barco para salir de Egghead, pero el Gorosei no se los permitirá, por lo que ataca a los gigantes. Marcus procede a quemar el barco, pero en ese momento Luffy recupera toda su energía tras comer mucho y vuelve a convertirse en Nika, contagiando a sus amigos con su ritmo festivo, haciéndolos bailar como Kuma le enseñó a Bonnie. Tras ver a Luffy, ella usa sus poderes para crear una versión de ella que sea tan libre como Nika, imitando los poderes de Luffy, y juntos se enfrentan al Gorosei, mandando a volar lejos a Marcus. Al mismo tiempo, la transmisión de Vegapunk se reanuda, y antes de que los ancianos ataquen, el gigante de hierro aparece para defender a la reencarnación de Joy Boy. El mensaje de Vegapunk pasa a contar cómo es que en el pasado la gente fue eliminada por solo poseer la letra D en su nombre, y por eso es que empezó a investigar el pasado, siguiendo los estudios de Ohara y su amigo Clover. Tristemente, no es algo que se pueda hacer sin recibir consecuencias. El gigante de hierro reconoce a Luffy como Joy Boy y lucha contra los ancianos por él, pero no puede hacer mucho ya que hace años que no se mueve. Aún así piensa defender a Luffy y a su vez Atlas se sacrifica para que los Mugiwaras puedan huir. Tras esto, la transmisión de Vegapunk continúa, anunciando que las armas ancestrales aún existen y que seguramente volverán a ser usadas. Saturn intenta impedir que los gigantes escapen, pero Luffy junto con Bonnie usan el poder de Nika y la liberación para poder enfrentarlo y darle una paliza. Si la viera, Kuma estaría muy orgulloso de ver lo libre que es su hija. El mensaje de Vegapunk cuenta que con la muerte de Roger y Barba Blanca, todos entraron a una nueva era, pero también sabe que ahora, más que nunca, la búsqueda del One Piece será lo que determina el destino del mundo entero dependiendo de quien lo encuentre, emocionando a todos los piratas que ven la transmisión, incluso a la marina. En pocas palabras, el One Piece existe.
Antes de que termine el mensaje, los ancianos dañan el gigante de hierro, cortando finalmente la transmisión. El robot llamado Emmet sabe que Luffy no es Joy Boy, pero se le parece mucho, y está agradecido de que le permitiera escuchar nuevamente los tambores de la liberación. Así que para salvarlo, activa el haki del conquistador que Joy Boy guardó en su interior, el cual es tan fuerte que aturde a todos los soldados de la marina, enviando al Gorosei a Mary Joyce y aterroriza a Imu. Tras esto, los Mugiwaras logran escapar y Emmet se queda solo con Saturn en Egghead. Mientras el mundo se vuelve loco gracias a las revelaciones de Vegapunk, nuestros héroes zarpan hacia Elbaf. Nos enteramos de que el científico siempre supo que Yor era el culpable y trazó un plan junto a sus copias para detenerla y revelar la verdad al mundo, pero para ello tuvo que borrar sus recuerdos. Aún así, al final todo salió como lo planeó, ya que ahora le confió a los Mugiwaras la tarea de encontrar el One Piece. Poco después, Garling es ascendido a miembro del Gorosei y Saturn asesinado por Imu, ya que dejó escapar a los Mugiwaras. Todos en el mundo saben que pronto iniciará una guerra por las zonas más seguras en caso de la inundación. A su vez nos enteramos de que Vegapunk y los demás todavía existen en la mente de Edison, quien se encargó de llevar a Punk Records más allá de las nubes, así que Luffy y los demás lo celebran. La más contenta es Bonnie, pues justo como lo permitió su padre, ahora están mirando el mar juntos. Así nuestros héroes emprenden su camino hacia Elbaf, la tierra de los gigantes, terminando hasta aquí One Piece Egghead. Fin. Bueno banda, hasta aquí llegó el arco de One Piece y con esto terminamos también la primera temporada de One Piece. ¿Por qué? ¿Por qué recién termina la primera temporada? Pues resulta que Toei Animation va a utilizar la clásica adaptación de 24 capítulos por arco, por lo que podríamos decir que a partir de ahora cada arco de One Piece ya no durará 100 capítulos, sino 24 capítulos como cualquier anime shonen. Y lo más importante, será sin relleno. Bueno banda, yo voy dejando el video hasta acá. Si les gustó dejen su like y compártanlo con sus amigos para que lo vean. Tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada. Ahora sin nada más que decir, yo me despido, adiós.